Hello everyone, my name is Bella Medina and it's English time for you. Okay, the topic for today is, are there any eggs? Are there any eggs? El tema para hoy es, are there any eggs? ¿Hay algunos huevos? Okay, let's start. Empecemos. El día de hoy aprenderás a utilizar some and any. Some lo vas a utilizar para oraciones positivas o afirmativas y any lo vas a utilizar para oraciones negativas o interrogativas. Ok, aprendamos cómo aplicarlo. Some and any lo vas a utilizar cuando tú te estés refiriendo en la oración a sustantivos contables y a sustantivos no contables. Ok, ¿qué significa esto? Contables son todos aquellos que podemos contar y podemos decir 1, 2 o 3 de X cosa. Por ejemplo, si yo menciono las manzanas sí se pueden contar, entonces son contables. Ahora, si yo me refiero al agua, el agua en general no se puede contar. Podemos contar el vaso con agua, el bote con agua, o sea, los recipientes, pero el agua en general no se puede contar. Entonces, ese es un noun uncountable, o sea, no contable. Ok, entonces, ¿cuándo vas a utilizar some? Some lo vas a aplicar en oraciones positivas. Observa este ejemplo. There is some cheese in the fridge. There is some cheese in the fridge. Si te fijas bien en este ejemplo que yo estoy utilizando, estoy hablando de cheese, el queso. El queso en general no se puede contar. ¿Ok? Lo que podemos contar son las libras, las piezas, ¿ok? Las rebanadas. Entonces, por eso utilicé o pude aplicar some and any. Esta oración que está aquí es una oración afirmativa. There is some cheese in the fridge. Por eso utilicé some. Ahora, en el siguiente ejemplo, es un ejemplo de una oración negativa. There isn't, aquí está la negación. There isn't any cheese in the fridge. ¿Ok? Como es una oración negativa, utilicé any. There isn't any cheese in the fridge. Ahora aquí tengo un ejemplo de una oración interrogativa. Is there any cheese in the fridge? Como es interrogativa, apliqué any. Entonces, grábate esto. Some para oraciones afirmativas, any para negativas e interrogativas. Recuerda que la posición de ellos siempre va a ir antes del sustantivo que estés mencionando. O sea, antes del noun. En este caso, el noun que estoy mencionando es she's. Ese es el noun de la oración. Y si observa bien, la posición de some and any siempre es antes del noun. Ok. Aprendamos a utilizar A&M. A&M lo vas a utilizar con singulars countable nouns. ¿Ok? A&M es exclusivamente para cuando estemos en una oración mencionando un noun en forma singular. O sea que solo estemos hablando de uno. A&M lo puedes utilizar en oraciones positivas, negativas e interrogativas. ¿Ok? En cualquiera de las tres. ¿Cuándo lo vas a utilizar? ¿Cuál es la diferencia, verdad? De A&M. Significan lo mismo. Solamente que A lo vas a utilizar cuando el noun que a continuación vas a mencionar empiece con un consonant sound. Por ejemplo, there is a bottle on the table. En este caso, el noun que estoy mencionando es el bottle, el bote. Y como empieza con un consonant sound, B. Ok, entonces utilicé A. There is a bottle on the table. Ahora, ¿cuándo vas a aplicar am? Cuando el noun que mencionas a continuación empiece con un vowel sound. En este caso, el noun que menciona es apple, la manzana. Ok, entonces digo, there is an apple on the table. Ok, como apple empieza con un vowel sound, con la A, entonces utilice an. Recuerda, a y am significan lo mismo, un o una. Ok, aprendamos a hacer plurales. Hacer plurales en inglés es súper fácil. Únicamente vas a aplicar o vas a agregar una S al final del noun y entonces ya lo convertiste en plural. Observa estos nouns que tengo aquí. Bird. Para convertirlo en plural, bird. Ok, entonces solamente agregamos una S al final y se convierte en un plural. Book. El siguiente, book. Plural, books. Cat, plural, cats. Dog, dogs. Pen, pens. Aprendamos las reglas para plurales. Son muy fáciles de aplicar. Cuando tú
La primera regla, cuando tú estés mencionando un noun, X cualquiera, a la mayoría de los nouns solamente le vas a agregar la S. Banana, bananas. Bean, beans. Ahora la siguiente regla es, cuando los nouns terminen en estos sonidos que aparecen aquí, sh, o, s, sh, s, x, entonces vas a aplicar esta regla, la regla de la ES. Tomato, tomatoes. Sandwich, sandwiches. Box, boxes. Recuérdalo bien, cuando terminen en estos sonidos que aparecen aquí, vas a aplicar la regla ES. Ahora, la tercera regla es cuando los sonidos o los nouns, perdón, terminen en Y, ok, vas a cambiar la Y por la I latina y le vas a agregar ES. For example, strawberry, mira, termina en Y, entonces sustituimos la Y por la I latina y agregamos S para hacerle el plural. Strawberry, strawberries. Party, parties. ¿Ok? Hay una excepción. Cuando el nouns termine en Y, pero antes hay una vocal, entonces simple y sencillamente aplicas la regla 1, o sea, le agregas S. Recuerda que esta regla del IES lo vas a aplicar siempre y cuando el nouns que termine en Y antes haya una consonant. Ok, practiquemos the vocabulary foods for counts nouns. Ok, todos estos nouns que aparecen aquí son contables. ¿Qué significa? Que los puedo contar. Porque yo puedo decir una manzana, dos manzanas, tres manzanas. One apple, two apples, three apples. Entonces, a eso le llamamos contables. Ok, entonces aquí estoy hablando de una manzana. Entonces, como estoy hablando de uno en singular, puedo utilizar a o an. En este caso, apple empieza con una vowel. Ok, con una vowel sound. Por eso utilicé an apple. An apple. Orange. Orange empieza con una vowel sound. Por eso utilicé an orange. Onion empieza con O. Por eso utilicé an onion. Egg. An egg. Mango. Miren, mango ya empieza con consonant sound. Por eso utilizo a mango. A banana. A peach. A strawberry. A tomato. A potato. A pepper, a bean, a sandwich, a salad. Una ensalada. Recuerda, a noun se utiliza siempre y cuando tú estés hablando de un objeto o un noun, como lo quieras decir, pero en singular, o sea, solo uno. Let's do some sentences. Hagamos algunas oraciones. Vamos a aprender a utilizar there is and there are. Es súper fácil. There is lo vas a utilizar cuando estés mencionando o cuando quieras mencionar un noun singular. There is. ¿Ok? Y there are lo vas a utilizar cuando quieras mencionar nouns en plurales. O sea, cuando sea más de uno. There is for singular, there are for plural. ¿Ok? Ahora observa el fresh que tengo aquí y hagamos una oración de la fresa. ¿Ok? Hay una fresa en el refrigerador. ¿Cuál utilizarías de estos dos? There is or there are? Very good, there is. There is, como es un singular, recuerda que para los singulares, cuando estés hablando de uno, solo vas a utilizar a or an. There is a strawberry in the fridge. Ok, hagamos otra oración. En este caso hablamos de los eggs. Como los eggs están en forma plural, o sea, hay más de uno, vamos a utilizar there are. ¿Por qué es un plural? They are. Recuerda que aquí no podemos utilizar ni a ni an porque ya estamos hablando de plurales. Y como es una oración afirmativa la que haremos, utilizaremos some. There are some eggs in the kitchen. There are some eggs in the kitchen. Hay algunos huevos en la cocina. Ok, hagamos otras oraciones. Let's practice. Let's practice. Observa the fresh que aparece aquí. Hagamos una oración y mencionemos los carrots. Como ahí hay más de una carrot, more than one carrot, entonces la oración la vamos a hacer con there are. There are
some carrots in the fridge. Hay algunas zanahorias en la refri. ¿Por qué utilicé some? Porque hay más de una. Ok, hagamos una oración mencionando los tomates. ¿Observas algún tomate en la refri? No. Entonces la oración que vamos a hacer a continuación es una oración negativa. No hay tomates en la refri. Entonces diremos, there aren't, porque es una oración negativa. Y vamos a utilizar any, porque es la que se utiliza para las negativas. There aren't any tomatoes in the fridge. No hay tomates en la refri. Ahora hagamos un ejemplo en forma interrogativa y hablemos de las bananas. ¿Cómo harías una pregunta sobre las bananas? Muy bien, como hay más de una, entonces vas a utilizar the are. Pero como es una interrogativa, recuerda que el are debe ir al principio. Are there? Y ahora utilizaremos any, puesto que any se usa para las preguntas. Are there any bananas in the fridge? ¿Hay algunas bananas en la refri? Ok, hagamos otro ejemplo del chicken. Ok, so, ¿cuántos pollos observas en la refri? Muy bien, solo uno. Significa que vas a utilizar there is. Ok, entonces hagámoslo en forma de pregunta. ¿Cómo iría en forma de pregunta? Muy bien, is there? Is there? Como solo es uno, aquí sí podemos utilizar a and a. Chicken, entonces vamos a utilizar a. Is there a chicken in the fridge? Contestemos, ¿verdad? Como si hay un pollo, entonces hagamos una respuesta positiva. Yes, there is a chicken in the fridge. Ahora, hablemos sobre mangoes. ¿Observas mangos en la refri? No. Entonces significa que vamos a hacer una oración negativa. Como no hay ningún mango, entonces vamos a decir there isn't a mango in the fridge. No hay un mango en la refri. Recuerda some and any cuando estés hablando de plurales, o sea, más de uno. A and an cuando estés hablando de singulares. Recuerden que a and an se puede aplicar para los tres tipos de oraciones: positivas, negativas e interrogativas. Okay, my dears, thank you for your attention. Remember, do your homework, practice your English, and see you later.